papel cumplieron y qué papel cumplen hoy como embajadores de pronto de Olavarría? Partamos de que la ciudad se conoce por ellos. En la década del 50 y 60, decir Olavarría es decir Emiliosi. Dentro del Museo del Humor, ¿cómo definís vos al humor? Bueno, voy a ser breve con una frase que no es mía, pero que me resultó siempre muy interesante. El humor es una cosa seria. A toda velocidad pasa el 3 a cargo de Emiliosi. Y ya están los coches en el circuito. El número 3 de Dante Emiliosi entra en la pista y se clasifica vencedor con el extraordinario promedio de más de 170 kilómetros por hora para el recorrido de los 1600 kilómetros. Las antiguas leyendas generalmente narran las intrépidas historias de valerosos hombres. Las más renombradas suelen venir de lejanas tierras mediterráneas. Pero muchos desconocen que en nuestras tierras también hubo héroes dignos de mitos. Personas que parecieran tener hazañas inconcebibles, surcando los caminos del corazón de la extensa provincia de Buenos Aires. Me veo inmersa en la tierra donde nació uno de estos fantásticos mitos. Uno de esos que hicieron vibrar a la gente de a montones. La leyenda de los gringos de Olavarría. Susana, ¿podría decirse que en este espacio que hoy es un museo y que era el taller, no solo nació la historia de los Emiliosi, sino también de Olavarría? Marcó un antes y un después para la localidad. Sí, podríamos decir eso. Olavarría se conoció por los Emiliosi. Los Emiliosi eran mecánicos y pilotos de turismo carretera. Son los mayores embajadores que ha tenido la ciudad. Llevaron el nombre de Olavarría en su auto por todos los caminos de la patria. Y como era una época romántica, podemos decir, del turismo carretera, de la cupecita, de las carreras en ruta, se corrían las vueltas, la vuelta de Rojas, la vuelta de Hugues, la vuelta de Olavarría. Y los gringos llevaron el nombre por todo el país. Por eso son tan importantes y es un orgullo para nosotros. Cuando decís los gringos, te referís, imagino, a Torcuato y a Dante. Los gringos era el apodo que ellos tenían, Dante y Torcuato Emiliosi. Ellos nacieron en Capital, en el barrio de Flores, y muy chiquitos vinieron con su familia, papá y mamá, a trabajar acá a Olavarría. Había un señor que tenía un taller de carruajes, de apellido Martinese, necesitaba un mecánico, publicó un aviso en un diario de Capital y ellos vinieron a probar suerte, porque son esas cosas del destino que uno ya tiene marcado por ahí, ¿no? Cosas que están, los Emiliosi tenían que estar acá en Olavarría, porque después viene una inundación muy grande en el año 1919 y Torcuato Padre lo llaman de la cooperativa de luz para arreglar unas maquinarias, bueno, pues estaba todo inundado, y ellos ya se quedan acá, compran este edificio, una vieja casona, y se afincan a Olavarría. Después tienen otras 2 hijas más y así se arma el clan Emiliosi. Y sabés que yo a veces cuando, no sé, uno mira hoy el turismo carretera, cuando ves estas carreras, siempre hay algún adulto, alguna persona mayor que te dice, no, pero esto no es nada. Las carreras eran las de antes, cuando salías a la ruta. Claro, porque está el folclore de diferente, la carrera en ruta a la carrera de autódromo. Si bien hoy en los autódromos también se hace el asado detrás del alambre, pero ir a la ruta era salir temprano porque la ruta se cortaba, porque pasaba la carrera. Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo era? Cuando decís la ruta, ¿era literalmente en la ruta que se corría? Claro, se corrían a veces uniendo ciudades. Por ejemplo, la vuelta de Necochea, donde ellos tienen un récord de 200 kilómetros. Fueron los primeros en pasar los 200 kilómetros de velocidad. Y bueno, se unían 3 ciudades, Juárez, Tres Arroyos y Necochea. O sea, Juárez, Tres Arroyos, Necochea. Claro, era un triángulo y ahí se corría una carrera, que era la vuelta de Necochea. ¿Y esto para qué época estamos hablando? 1960, la década del 60 podríamos decir. Entonces, de pronto aquella persona que estaba viviendo en Necochea sabía que algún día, cuando era la carrera, los iba a ver pasar. Tal cual, y a lo mejor los veías pasar
3, 4 veces, porque se corría un circuito, se corría en 4 oportunidades. Y bueno, pero toda la gente se agolpaba detrás del alambrado, en las banquinas. Bueno, las condiciones de seguridad no eran las mismas que hoy tiene un autódromo. Eran mínimas, ni los pilotos, los autos tampoco tenían la seguridad que tenemos hoy. Sabes que recorro este museo, veo tantas copas que me da curiosidad y digo, qué bárbaro, porque si bien ellos estuvieron en el podio, estuvieron en lo máximo por ser pilotos, su esencia no está ahí, sino en el motor. De hecho, ¿cómo es eso que primero construyen el motor y después adquieren Ellos eran el vehículo? netamente mecánicos. En la época de que corrían, la mayoría eran mecánicos. Primero hacen el motor, el válvulas a la cabeza, que acá vas a tener algunas imágenes, a partir de un motor 59AB modelo 46, y después compran el auto, lo compran en Tandil. A ver, contame, ¿qué tenía de importante que sea así? ¿Tenía algún diferencial para con otros? Ellos, lo importante, creo que es la gran obra de los Emiliosi, es haber inventado un motor, construido un motor, el motor tal vez ya estaba inventado, construyeron un motor antes que la Ford de Detroit de Estados Unidos, que es el válvulas a la cabeza, como se conoce. Es decir, que tal vez, incluso cuando uno habla de Estados Unidos, de pronto se admira o se sigue un poco esos parámetros. En este lugar estaría Torcuato padre, estarían los hijos. Acá eran. Claro, en este lugar humilde que vos ves, en el medio de la pampa húmeda, 2 mecánicos argentinos, 2 vecinos de Olavarría construyendo un motor con 6º grado, y estamos hablando de genios. ¿Cómo eso de 6º grado? Ellos tenían 6º grado, no tenían... no fueron al colegio secundario, y estamos hablando de un motor que podríamos decir que es una obra de ingeniería. ¿Me estás nombrando esto de Estados Unidos? Claro, ahí es donde radica la importancia de la capacidad y el antes y después de los Emiliosi en el automovilismo argentino. Porque, a ver, ganaron 4 campeonatos, hay otros pilotos que también ganaron 4 campeonatos, que ganaron 5, ganaron 6, pero la capacidad mecánica es admirable. Yo veo todas estas máquinas, me imagino todos a ellos trabajando acá, pero me los imagino desde este lugar, no tal vez como ese piloto solo apasionado, sino como, no, che, esto va acá, esto va allá, hasta por qué no una pelea bien, ¿no? Una discusión de cómo armarlo. En realidad ellos trabajaban, es bueno destacar, en silencio. Eran personas de muy bajo perfil, trabajaban en silencio y la gente los respetaba. Había como un código entre la hinchada que venía a este lugar, y que eso lo hace lindo, que sea un museo de sitio. Yo por ahí me voy un poco para hacerte la historia. Esto es un museo de sitio porque está hecho en el mismo lugar de donde ocurrió la historia, y eso es lo que le da valor. El municipio de Olavarría adquiere este edificio para transformarlo en un museo y poner en valor una obra deportiva y de trabajo de más de 60 años hacia atrás. ¿Para qué? Para transmitirla a las generaciones futuras, a los chicos que no los vieron correr. En este lugar, en este taller, venían los vecinos de Olavarría y a veces de la región, y se ubicaban detrás de una soguita. Hubo que poner una soguita porque así ellos podían trabajar, y venían solamente a verlos trabajar y a ver cómo en algún momento ponían en marcha la galera. La galera le podemos decir porque era de los magos de Olavarría, ¿no? A los Emiliosi se los conoció como los magos porque realmente hacían magia. Y sí, fue el auto que los acompañó los 16 años que estuvieron corriendo. Después corrieron con otros autos, pero el más importante fue la galera. La galera hoy es patrimonio histórico cultural de la ciudad. Y bueno, con él recorrieron el país. Tiene muchas reformas. Podemos decir que Omar Rossini es el que la cuida hace 18 o 20 años,
Y él una vez me dijo, es un auto marca Emiliosi. Desde chiquito ya tenías marcado el camino y terminaste siendo el mecánico, al igual que tu papá, pero en este caso de la galera. Lo que vos decís, de que la tenía bien clara, sí. Yo tenía 6 años, me hacen una nota y me preguntan qué iba a hacer cuando sea grande, mecánico. Fui mecánico toda la vida hasta que un día la vida me da un gran premio, ¿no? de hacerme cargo de la galera nada menos que de los hermanos Emiliosi. Y eso se da en una fiesta que le hacían un homenaje a Torcuato, que era el que vivía todavía, antes ya había fallecido. La parte central de la fiesta, si bien era un homenaje a ellos, era que arrancara la galera en ese momento. La galera se negó a arrancar, no la tenía yo, la tenía otra persona. Comedido, metido, fanático, no sé qué, le dije, ¿por qué no me dejan probar a mí? La galera me respondió, arrancó y de ese día fue algo demasiado fuerte porque es un auto que tiene tanta historia y yo que hace casi 20 años que ando con él y lo he transportado por distintos lugares del país, veo el entusiasmo de la gente porque fíjate que hace 50 años y un poco más que el auto ya no corre y la gente lo sigue recordando, gente grande, gente no tan grande y jóvenes que a uno le llama la atención que a veces venga un joven y le interese esta historia, pero es que se la han contado sus padres, sus abuelos y le ha quedado muy grabada. Entonces viene a interiorizarse un poco acá, las chicas le comentan bastante lo que ha pasado y terminan de convencerse quién eran los hermanos Emiliosi. Me nombrás, y bastante hablamos de la galera porque es ícono, pero observé otros vehículos, observé además de los premios como muchas fotos. Contame también dentro de este museo qué otras piezas o sitios te parecen interesantes o curiosos. A ver, la columna vertebral del museo es la galera, es el patrimonio histórico de la ciudad, es un auto completamente original y es lo más importante que tenemos. Viene gente de todo el país a ver este auto y si lo pueden escuchar se emocionan y lloran, te puedo asegurar, y gritan y les parece que están en una curva, ¿viste? En una carrera y lo ven pasar. Después, en orden de importancia, seguiría la tapa del Válvulas a la Cabeza, que la tenemos en una vitrina, los trofeos y tenemos del Archivo General de la Nación unas imágenes inéditas del año 1953-54 que ellos vinieron a filmar acá y bueno, las encontramos en el Archivo General de la Nación y ahora están acá. Son imágenes muy, muy interesantes. Sabes que así como cada uno imagina, ¿no? Me parece que es un lugar que invita a eso. Tengo la sensación de que cualquiera que ingrese aquí va a ir por un camino distinto según la historia, ¿no? Lo va a llevar a tal vez cuando era chiquito, que estaba en la casa de los abuelos y se venían las carreras y salía toda la familia. Sí. Imagino que es un lugar que tiene mucha nostalgia, ¿no? Sí, es un lugar muy emotivo. Yo no sé si estos ladrillos transmiten algo, pero por el ser el lugar de los hechos, ya la persona que entra acá se emociona porque a lo mejor estuvo en algún momento mirando cómo trabajaban los gringos o porque directamente los vio correr. Un señor nos contó en un campo, la vuelta de Peguajó, que se acercó él sabía que se corría y pasaba por la puerta, por la tranquera de entrada al campo. Entonces él corría, era chiquito y se acerca justo a una curva que es el alambrado, la unión del alambrado, se sube al poste y ve cómo Dante Emiliosi mete los cambios, los rebajes para doblar. Decía que él veía Él veía, porque, o sea, frenaba a cero en una curva de 90 grados, frenaría y metía cambio y él lo ve. Y que nos cuenten esas cosas es muy lindo. Nos cuentan cuando los veían trabajar, cuando se puso en marcha un motor acá y había alrededor de 2.000 personas, y vos decís, ¿2.000 acá? Bueno, sí. Nunca comprendí bien por qué dicen que los verdaderos campeones se gestan tiempo antes de una competencia, de un torneo. Creo que la historia de los gringos de Olavarría, los hermanos Emiliosi,
tiene su atractivo desde mucho antes de coronarse campeones. Su magnífica gesta comenzaba cuando el dúo de mecánicos se disponía a diseñar su propia galera. Pienso que hay diferentes formas de decir una verdad, de contar una historia, de retratar un episodio. Adentrándome en la zona portuaria de la capital argentina, pude encontrar un museo muy particular. Y es particular justamente por eso, porque dentro de su colosal arquitectura alberga las maneras más jocosas en las que se han escondido verdades. Es un entero museo dedicado al humor y a los más de 200 años que se lo utilizó en este país para mofarnos de nosotros mismos. Y me decís que este museo tiene 4 años, pero está en un edificio que tiene historia. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, este edificio realmente tiene una historia fantástica y te muestra lo que era Buenos Aires en 1927, que es cuando se construye este edificio. Acá, toda la que era la zona de la costanera sur, ahora también es Puerto Madero, tenía mucha actividad, porque todos los porteños venían acá a tomar fresco. Había un balneario municipal con mucha actividad, en la época se podía usar el río, y este lugar, que es un edificio muy emblemático y muy ecléctico también su arquitectura, albergaba, era una cervecería que albergaba 2.000 comensales y tenía una dotación de 30 cocineros. Eso da la pauta de lo que era toda esta zona. Había 2 líneas de tranvía que atendían la zona y una actividad muy, muy grande. Hugo, ¿cómo nace el Museo del Humor? Bueno, el Museo del Humor nace del proyecto de una cantidad de dibujantes importantes, todos con fama internacional, que estuvieron gestionando con diferentes autoridades de diferentes lugares. Y hace 4 años, o sea, en junio del 2012, la Ciudad de Buenos Aires decide hacer un museo que atienda a toda la especialidad, que es el humor, la historieta, la ilustración y la animación. ¿Y podés contarnos quiénes son esos personajes, esas personas? Sí, esas personas son, ahora actualmente, que componen una comisión directiva honoraria, son Quino, Mordillo, Sabat, Sendra, Garaycochea, y antes, gente que ya nos abandonó, eran García Ferré, también estuvo Andrés Casioli, Fontana Rosa, o sea, la gente más importante de la especialidad, que tiene mucho prestigio en Argentina y en el mundo sobre todo, participaron en la creación y la idea de este espacio. El más conocido por nosotros quizás es Quino, pero Mordillo también tiene una fama internacional. Mordillo tiene, lo que pasa es que Mordillo vive hace 50 años en Europa, pero es muy conocido allá sobre todo porque sus dibujos son sin letras. Entonces, se presta para otros públicos, por ejemplo, él es muy famoso en Alemania e inclusive en China, porque los dibujos de él no necesitan textos. Pero evidentemente el más conocido de todos es Quino, el cual tuvo varios premios, sobre todo ahora hace un par de años cuando fueron los 50 años de Mafalda, por ejemplo, el premio La Legión de Honor en Francia, que se la dieron en conjunto a él y a Mafalda, que es el primer personaje que la recibió.
objetivo al crear este museo? Bueno, este museo yo creo que era un objetivo y una necesidad también, porque el humor y todo lo que tiene que ver con la gráfica es una de las artes que mejor nos representa en el mundo. Y yo te puedo asegurar de que estamos dentro de los 6 o 7 países principales en toda la historia, o sea, si tomamos 200 años, en el mundo, en cantidad y calidad de dibujantes, de publicaciones y también, muy importante, de público lector, que sostiene a las publicaciones y eso a su vez sostiene a los dibujantes. Tenemos un prestigio realmente importante. Te diría de que es una de las cosas que mejor nos representa en el mundo, junto con el tango. Por ejemplo, en el museo empezamos la muestra histórica con una obra que es de 1806, no hecha en Argentina, pero que sí hacía referencia a Argentina, las invasiones inglesas, hecha en Inglaterra, haciéndole un chiste o cargándolo a Napoleón, que en ese entonces era, como representante de Francia, el país que estaba opuesto a Inglaterra. Y a partir de ahí ya acá hay antecedentes desde 1815, 1816, ya empieza a haber humor gráfico primitivo, pero humor gráfico al fin. Me hablaste de un recorrido de 200 años. ¿Cuáles son los dibujos más antiguos que tenés en esta muestra? Bueno, el dibujo costumbrista más antiguo es este que es de 1834, en el cual el chiste era los peinetones que usaban las porteñas de esa época. Eran gigantes. Y después de aquí es estos dibujos satíricos contra San Martín hechos por los españoles que estaban alrededor de 1820 en plena lucha con las tropas de acá de Argentina, en la cual los satirizan a San Martín como un tirano que cortaba cabezas y en el caso del otro como que manejaba a O'Higgins y al pueblo chileno. El humor tiene una parte crítica muy importante, tanto en la parte política, en el cual se lo ve más claramente, pero también en la parte costumbrista o social. Siempre el chiste es una crítica a algo que los humanos hacemos mal. Es una cargada a una cosa que tiene una enseñanza atrás. Y eso lo ves naturalmente en los chistes de los diarios. Vos fíjate que, como dice mi amigo Sendra, los diarios más importantes le dan la segunda página en importancia, que es la contratapa, a los chistes, y generalmente no tienen propaganda. O sea, vos fíjate la importancia que tiene en la sociedad el humor, porque le dan una parte económica importante de las publicaciones. Comparándonos con otros países, ¿cómo es el humor argentino? ¿Es distinto? ¿Se parece a otros países? Bueno, el humor gráfico específicamente tiene dos características fundamentales. Una, tiene mucha historia. Como yo te digo, viene de hace muchos años, de hace 200 años, y los artistas actuales van, digamos, bebiendo de esa fuente y renovándose. Y por otro lado, creo que también tiene mucho que ver el proceso inmigratorio que hubo en Argentina, con la suma de diferentes idiosincrasias que inclusive eran parte del humor gráfico. Somos de reírnos de nosotros mismos, Sí, de lo sí, que por nos supuesto, pasa. por supuesto. O sea, el humor es muy, como vos dijiste antes, muy serio y muy profundo. Es una cosa muy profunda, inclusive en la parte costumbrista. En la política ni hablar, eso ya está. Acá hay hechos fundamentales, por ejemplo el de la revista Humor, que luchó prácticamente, era el único medio que luchaba contra la dictadura en la época digamos, de que la dictadura estaba firme. No después, cuando terminó, que salen a hablar todos. En el momento que tenían que hablar, en 1978. A través de un dibujo satírico se podían expresar muchas cosas y muchas ideas. Podemos decir entonces que si recorremos toda esta muestra también es un homenaje a estos medios gráficos.
Por supuesto, los medios gráficos son fundamentales y muchos de los humoristas o historietistas han tenido medios gráficos con suerte diversa, como todas las cosas económicas en Argentina. Algunos fueron exitosos hasta el final y otros tuvieron después fracasos económicos. Pero está el caso de García Ferrey, que durante 40 años tuvo todos productos editoriales extraordinarios, como la revista Anteojito. Descubrir este maravilloso y risueño mundo del humor no termina siendo tan solo un divertimento pasajero, sino que, increíblemente, lo encuentro como una extraña manera de conocer un poco más sobre nuestra historia. Y sobre todo, cómo la gente se refugiaba en el humor cuando ésta transcurría. Inmersa nuevamente en lo profundo de la enorme provincia de Buenos Aires, no puedo evitar maravillarme con la mágica historia de los gringos de Olavarría. Creo que bien representan aquella antigua frase popular que llama a la unión de los hermanos, y ellos lo fueron más que nunca en sus andanzas. Pero también es sabido que la unión hace la fuerza, y esa fuerza fue la que los llevó a quedar inmortalizados en la historia del automovilismo nacional. Vos estarás por cumplir ya 20 años que estás a cargo. Y en esto que decís que fueron muy importantes, obviamente por ser mecánicos natos como primera virtud y después como pilotos, ¿qué tenía o qué tiene, en verdad? Porque se conserva la galera que no tenían otros vehículos. Y lo que yo puedo comparar este auto con los demás, mucho, mira vos, fíjate que acá lo que te voy a decir, y pocos que han quedado de aquella época comentan cómo armaban esos autos, y yo le comento, porque este auto lo conozco de pie a pa todo, porque yo lo he desarmado todo y lo vuelvo a armar, cómo está armado, y es algo que no es creíble. Entonces hay unas diferencias muy notables. Ellos en el año 48 se reforman un motor, si bien fabrican piezas de un motor de válvulas a la culata, para aquel que conoce un poco, lo transforman a motor de válvulas a la cabeza con árbol de leva a la cabeza. Eso fue lo más notable casi de la historia de los Emilios. Y cómo se hizo semejante transformación cuando el mundo todavía no conocía, y menos Ford en Detroit, que fueron invitados a explayarse sobre lo que habían hecho, antes de tener el auto, de haber fabricado ese motor. Lo usaron un tiempo, los resultados fueron fantásticos, no al principio, como toda cosa nueva, pero luego tuvieron muy buenos resultados. Pero estaban las velocidades un poco elevadas para la época, no había medidas de seguridad en los neumáticos, en los frenos, la aerodinámica de los autos, los circuitos, era muy riesgoso. Entonces el reglamento opina de que había que sacar esa mecánica y volver a lo convencional. Bajaron unos kilómetros, pero ellos pronto volvieron a obtener esa velocidad que tenían. Eran muy trabajadores, acá se hizo toda fuerza de trabajo, tenían capacidad, no había muchos medios, pero sí muchas ganas de trabajar y un poco queremos ser mejor que los demás, yo creo que era eso, ¿no? Un detalle que me llamaba la atención al costado de la rueda, que no sé, se ve como una especie de herradura y un palo. ¿De qué es ese soporte? Claro, ese soporte era para cuando se pinchaban las gomas, porque se corría mucho en camino de tierra y los neumáticos no eran de todo buenos, se pinchaban mucha goma. Entonces ellos habían hecho ese soporte y con un crique que se llamaba de paragolpe, no el que se ponía debajo del auto, sino de paragolpe, que se ahorraban un tiempo entre agacharse, se levantaba de ahí, tanto delantero como trasero, si era el neumático pinchado, lo podían hacer con un crique, que la llave estaba en la puerta del lado del piloto, el piloto se bajaba con la llave, empezaba a aflojar la rueda, su hermano, que era el acompañante, levantaba el auto, sacaba la rueda del baúl, que siempre se llevaban dos ruedas,
y se la alcanzaba para mientras la iba poniendo y la apretaba, el hermano armaba a través del auto en el baúl la rueda, el crique, y bueno. Después el auto tiene partes técnicas muy importantes, como que el avance se hacía dentro del auto, el avance del punto, se regulaban 2 amortiguadores, se le regulaba la temperatura al motor, se regulaba la presión de aceite, muchas cosas que se hacían dentro del auto que ayudaban a tener los resultados que tuvieron, ¿no? El estado del auto también un poco hace una gran duda en mucha gente que dicen que no puede ser que este auto haya quedado en el estado que está con la cantidad, porque corrió durante 16 años. Para un auto de competición, 16 años es un montonazo. Pero fueron muy cuidadosos, había un chapista, Chilo Garci, que le llamamos nosotros, que era una maravilla. El auto tiene 8 vuelcos y ustedes podrán ver el estado que tiene. Lo mismo el pintor tenía su trabajo, pero él tenía una persona abocada al auto. Cada vez que tenía algún retoque que hacer, esa persona estaba sobre el auto. El tapicero lo mismo, el auto nunca estuvo desprolijo. Era un grupo pequeño pero muy organizado y bueno, acá era ayudar en todo lo que más se podía a los hermanos Emiliosi, porque para nosotros, para nuestra querida Olavarría, son muy importantes. Ellos lo que nos han hecho reconocer a nivel nacional e internacional. Entonces estamos tan agradecidos que queríamos hacer algo de esto para que esto perdurara y no se nos perdiera la memoria de estos 2 grandes señores, ¿no? Eran unos avanzados para la época, todo el mundo lo dice, no es mi fanatismo, eran unos avanzados, lograron un desarrollo de velocidad importantísima y además eran innovadores. Cuando las cupecitas dejaron paso a los autos más que el avance del tiempo, a los Falcon, a los Chevrolet 400, ellos dejaron este auto y apostaron por otro auto distinto como fue el Baufer, y terminaron en un prototipo. Dante Emiliosi tenía 53 años cuando deja de correr, en un prototipo construido por Pronello, que era un auto de avanzada. Nosotros tuvimos una copia de ese auto y los chicos jóvenes no pueden creer el auto que iba a 300 kilómetros en ruta de 3 metros de ancho, en la vuelta de Chivilcoy cuando se prende fuego. Y ahí se termina la carrera de Emiliosi. Pero también lo importante para destacar de ellos era que eran innovadores, no se quedaban con lo que tenían, sino que siempre estaban buscando más desarrollo, apostarle a todo lo nuevo. ¿Qué papel cumplieron y qué papel cumplen hoy como embajadores de pronto de Olavarría? ¿Qué considerás que genera a todos aquellos que son nacidos en esta localidad? La ciudad, partamos de que la ciudad se conoce por ellos. En la década del 50 y 60, decir Olavarría es decir Emiliosi. Y además nos han dejado un legado muy importante, una historia de las buenas. Las ciudades se nutren de historias y esta historia es de las buenas, es una historia de trabajo, es una historia de pasión por lo que se hace y ganas de hacer las cosas bien. A ver, acá se construyeron los 43 triunfos y los 4 campeonatos. Los Emiliosi dejaron para Olavarría algo muy importante, que es un legado de trabajo y de pasión. Y también podemos decir que ellos no estaban solos, o sea, los Emiliosi solo no hubiesen podido llegar a donde llegaron. Había un equipo de trabajo importante. Nosotros cuando vienen los colegios les comentamos del trabajo en equipo. Y es de destacar el equipo que tenían los Emiliosi, que es la escudería Emiliosi. Tenemos un rincón acá en el museo. Era un grupo de trabajo que no cobraba un solo peso por el trabajo que hacían. Compararlo con los equipos de competición de ahora, ¿no? Ellos venían después de su trabajo, venían acá a trabajar por la pasión. Juego, tal vez. Sí, por la pasión por el automovilismo y por los Emiliosi, el cariño que le tenían. Había distintos personajes, no solo mecánicos, chapistas, pintores, sino que estaba el cebador de mate, el cocinero. Los ferroviarios, por ejemplo, de acuerdo a los turnos, se turnaban para cebar mate. Después tenían el cocinero oficial. Había un médico. Era algo que todos querían participar también. Era toda la ciudad, sí, podemos hablar de toda la ciudad. Además, ellos después sembraron una hinchada en el país inmensa, que lo sigue recordando y siguen viniendo,
y se unían a los auxilios en la ruta. Entonces tenían en Mercedes, por ejemplo, gente que se unía y hacía de auxilio. Eran carreras muy largas. Bueno, los Gran Premios era una aventura de 10.000 kilómetros, 9.000. Nosotros lo comparamos con el Dakar, a los Gran Premios. Por ejemplo, ellos ganaron un gran premio muy importante que es la Dos Océanos. Es una carrera que une el Atlántico con el Pacífico. Se larga en Mar del Plata hasta Viña del Mar, van y vienen. La gana Emiliosi en el año 1965 con este auto. ¿Cuál fue el legado más importante que considerás que dejaron los gringos? Bueno, yo creo que lo más importante, que lo tenemos que reconocer y mucho, es la calidad humana de ellos. Porque vos en un momento me comentabas de que ellos contagiaban, pero contagiaban por los resultados y por la manera que eran de ser. Porque vos no escuchabas prácticamente a gente que no le conocía la voz a ellos. Ellos trabajaban en silencio, murmuraban entre ellos y seguían trabajando. Y los que estábamos detrás de esa famosa soguita, hacíamos lo mismo. Esto era un templo, no sé, acá no volaban las moscas, en aquel momento se fumaba, tanto fumaba Torcuato como la gente que estaba acá, pero no había murmullo, no había nada, era mirar y mirar, y en el caso de ellos lo mismo. En cambio, otras personas que lo vemos en la actualidad, a lo mejor tienen una manera de ser que te contagian y que te llevan a que vos digas, lindo, este es mi ídolo por lo como es. Hoy vemos algunas personas en el deporte que a lo mejor no tienen tantos resultados deportivos, pero se saben vender hablando. En cambio ellos no, ellos lo hacían todo a fuerza de triunfos y de la manera de ser. Ya te digo, eran respetuosos, eran personas de trabajo, nada más. Acá no se veía otra cosa más que trabajar y trabajar, y salir a correr, y vos ves las declaraciones que ellos hacen, escuchando los reportajes que han quedado de aquella época, la manera de ser de uno y de ser de otro. Dante, usted es el mejor, usted anduvo más ligero que todo. Sí, anda bien el auto, muy modesto, no anduve a fondo porque no me hacía falta. Responde bien el forcito y siempre muy corto en las palabras y muy justa. Jamás decir, sí, soy el más grande, no, jamás eso se escuchó nunca decirlo. Creo que ni en la intimidad lo han hecho. Al final, pareciera una ironía del destino pensar que las infinitas horas de preparación se resumen en escasos 10 segundos, en los cuales la galera desfilaba ante los ojos del público, que reposaba a la vera de la carretera. Pero creo que allí también estaba la magia de esta historia, la meticulosa dedicación de los Emiliosi en el taller y la inigualable velocidad de la galera en la pista. Cuando uno se supone recorrer los pasajes de Puerto Madero, piensa en disfrutar una pintoresca caminata citadina. Pocos saben que escondido por su costanera se puede encontrar un almacén de las fuentes de la diversión más grandes de este país. Entiendo que suene extraño, pero el humor muchas veces lo es. Por eso tampoco me sorprende que en una edificación algo extraña se resguarden los tesoros más importantes de la historia del humor argentino. En la muestra histórica, que está planteada cronológicamente, tenemos el siglo XIX, se caracterizó fundamentalmente por el dibujo satírico político, como este ejemplo, que esto es de 1898, en el cual se habla a las claras de la inmoralidad política. Acá en este cuadro hay 3 presidentes caracterizados como animales, 2 de ellos como zorro, como una jirafa, y acá también está Bartolomé Mitre, Roca y Carlos Pellegrini, y se habla de todos los temas que en ese momento le preocupaban a la sociedad,
como la inmoralidad política y un montón de cosas más, ya más particulares de ese tema. El corso de la Matufia. Se llama justamente el corso de la Matufia. Pero es bastante actual, podemos decir también. Es muy actual. O sea, lamentablemente acá vemos que las cosas históricas se repiten constantemente. Es una cosa que no aprendemos. Tampoco aprende el mundo, porque en realidad no es un problema solamente de Argentina. Pero acá está quizás a veces un poco más ahondado el tema. Bueno, acá también, estos ya son todos dibujos de la revista Caras y Caretas, Ya se empieza a ver el color. Se empieza a ver el color y acá ya había otro tipo, aquello eran litografías y estos son dibujos ya con otros sistemas de impresión más modernos. Esta revista funcionó hasta 1940, durante 40 años y fue una revista emblemática. Después aquí se hace un alto en la muestra histórica y nos dedicamos a la caricatura política del siglo XX, empezando desde el principio del siglo XX y terminando con todos los presidentes que actuaron en democracia hasta el anteúltimo, todavía acá habría que agregar al presidente actual. Y acá también vemos que se repiten los temas históricamente de la Argentina, lo mismo que nosotros acá acompañamos con un montón de publicaciones que fueron acompañando. Todos estos dibujos tenemos que pensar que fueron hechos para publicaciones, ediciones de revistas de fama mundial, como fue Caras y Caretas, como fue Tía Vicenta, como fue la revista Humor. Bueno, acá continuamos el recorrido histórico y es importante para tener una magnitud de lo que eran los artistas que había acá en Argentina. Esto está hecho, esta famosa propaganda que se sigue utilizando actualmente, o sea, esto es del año 30, o sea que ya lleva como 80 años de vigencia esta publicidad, fue hecha por un artista belga que tenía fortuna y entre guerras, o sea, no por problemas económicos ni por problemas políticos, se vino a radicar a Argentina para estar en contacto con los mejores ilustradores del mundo que estaban aquí. O sea que había buen nivel. Claro, así como los literatos iban a París para estar con otros artistas, los ilustradores venían a Argentina porque los mejores estaban radicados acá. Eso te da una idea de la magnitud de toda esta industria. Acá tenemos otros, por ejemplo, tenemos un dibujo de Molina Campos, previo a su serie famosa de los almanaques. Él fue a trabajar con Walt Disney y allá trabajó simultáneamente con Hanna Barbera, que eran los creadores de los Picapiedras unos años después. Y se presume de que se inspiraron en esta serie que se llamaba Los Trogloditas, que eran seres de la prehistoria en actitudes contemporáneas, que es la misma, digamos, el mismo motivo de los Picapiedras. Acá este es uno de los dibujos que más me gustan, es un chiste que a mí me causa gracia. Le dice, y esto es del año 30, en el cual se ve una mujer con curvas muy pronunciadas, pero la mujer del caníbal, mientras están preparando para comerse a la chica, le dice: pobre de ti si te veo acercarte a ella mientras esté cruda. O sea, no tiene problema cuando esté cocida, pero cruda no la quiere. Antes no. Y acá tenemos uno de los casos, vos me preguntabas por los dibujos para chicos. Lino Palacio hizo la tapa de la revista Villiquen, que es una revista que dentro de 2 o 3 años cumple 100 años, se sigue editando y se vendió hasta en Miami. Toda América Latina durante generaciones utilizó, inclusive en forma escolar, la revista Villiquen, después fue reemplazada por Anteojito. Y Lino Palacio hizo las tapas durante 30 años y son famosísimas las tapas de este creador. Está corriendo con el jarabe. Lo está corriendo con el jarabe, el chico. Vos fijate, es hijo de esta mujer, las dos tienen la misma forma chueca de las piernas. Sí. O sea, los detalles a veces que en el humor son importantísimos. Esto es todo de la revista Patoruzú de los años 50. Se llamaba toda esta serie Temas Porteños y eran actitudes
cotidianas, por ejemplo el teléfono público que hoy ya no existe más, y nosotros acá le informamos a los escolares que vienen de que existían los teléfonos públicos. Hoy los chicos se piensan que todos nacimos con el celular en la mano. O esto que es un chiste que tiene referencia a algo que hoy se vive actualmente, que es las inundaciones en el Gran Buenos Aires, porque esto es la venta de los terrenos que originan que hoy haya inundaciones en lugares que no eran aptos para venderlo. Y este es un chiste que dice que cuando cae 4 gotas ya se estaba inundando. El humor lo que tiene es que nos va relatando, nos va acompañando en nuestra vida y va mostrando las cosas de la sociedad de ese momento. Bueno, y aquí ya terminando la muestra, casualmente en esta pared están los que yo llamo los padres fundadores, que fueron un poco los de la idea de crear este museo, como son Mordillo, Quino, Garaycochea, Sendra. ¿Y es común eso, que los propios artistas sean los propulsores a crear el museo? No, no es común y es uno de los motivos de orgullo de este museo, porque es un museo que tiene mucha participación los artistas que a la larga son los creadores. Y esta es la manera de homenajearlos. Y esta es la manera de homenajearlos. En realidad se están haciendo casi ellos su propio homenaje, pero en realidad no es habitual de que los artistas tengan voz y voto dentro de los museos, aquí y en el mundo también. Hay muestras permanentes, algunas transitorias y también tienen un microcine. Claro, exactamente. El microcine lo tenemos fundamentalmente porque el museo, aparte del humor, comprende la historieta, la ilustración y la animación. ¿Y se puede ver algo? Y acá podemos ver, te invito a ver algo. Bueno, dale. Dentro del Museo del Humor, ¿cómo definís vos al humor? Bueno, voy a ser breve con una frase que no es mía, pero que me resultó siempre muy interesante. El humor es una cosa seria. Creo que de toda experiencia uno puede sacar un importante aprendizaje. Lejos está hoy de ser esa excepción. El humor ha demostrado ser una vez más el canal conductor de todo un pensamiento, o de una expresión del mismo. Así es como hoy, entre risas socarronas, me llevo el conocimiento de otro pedazo de historia argentina. La historia contada con humor.